Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Hablando claro, soy Pilar Ortiz. Y soy el Dr. Nelson Mañé, Hablando Claro. Y este es nuestro primer programa Hablando Claro y estamos felices porque esta idea nació para ustedes. ¿De qué se trata Hablando Claro? Hablando Claro es un show para la comunidad latina de Tampa. Este show queremos comunicarnos con ustedes. Queremos hacer todo para esta comunidad. Así que yo estoy feliz de ser parte de este equipo contigo. Y vamos a contarle un poquitico a la gente de qué se trata, porque aquí donde lo ven, este señor está un poquito tenso con la cámara, porque no es exactamente tu salsa, como dicen. No estoy cómodo, estoy un poco nervioso, pero tengo a Pilar con su experiencia de periodismo, de ser el director del noticiero en Univisión aquí en Tampa por 11 años, ¿no? Ajá, estamos uniendo esfuerzos. Entonces, digamos que la experiencia frente a la cámara, pero él tuvo esta idea de llevar este producto a la comunidad. ¿De dónde nació la idea de Hablando Claro? Bueno, yo estoy aquí desde el 85, tengo 27 años aquí en Tampa, mis hijos nacieron aquí, mi papá está aquí, mi hermano está aquí, toda mi familia está aquí y quiero dar algo a nuestra comunidad. Y por eso semana a semana, mis amigos, queremos que ustedes cuenten con nosotros. Esto es una amistad. Nelson y yo representamos esta parte, pero ustedes son muy importantes. La sintonía, las ideas, las sugerencias, que nos escriban, que nos sigan por Facebook, por Twitter, por todas partes, porque queremos que ustedes reciban la información. Si ustedes pueden cambiar la dirección del programa, si nos dice que quiere ver algo, nos dices, comunícase con nosotros y cambiamos. ¿Quieren ver alguna organización? ¿Quieren ver cualquier programa? Nos dice y cambiamos y lo hacemos. Por ejemplo, el área de salud tuya. ¿Qué haces tú en tu consultorio? Bueno, yo soy quiropráctico y neurólogo, así que veo cualquier problema muscular, accidentes de autos, dolor de espalda, pero también veo problemas con balance, problemas de autismo, cualquier problema que desarrolla en problemas neurológicos también, la diabetes, el sobrepeso, problemas con la tiroides. Todos esos temas los tendremos acá. Y yo uso toda la experiencia en televisión para ayudarle a la gente a hablar en público y un programa de coaching para hablar frente a la cámara. Así que ustedes van a tener aquí expertos todo el tiempo en distintos temas para hablar claro todos los sábados a las 11 de la mañana por Univisión. Los esperamos a partir de hoy. Vamos a comenzar de una ya, porque si no la gente se nos va para la playa. No, vamos a comenzar ahora mismo Hablando Claro. Él se puso la pinta, miren la corbata. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos a Hablando Claro, un programa dedicado a la comunidad hispana, informativo y divertido, ayudando a nuestra audiencia para explorar maneras de mejorar sus vidas. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos Hablando Claro y como todas las semanas en nuestro segmento legal queremos tener las respuestas de los expertos, de las personas que manejan el tema día a día y por eso damos la bienvenida al abogado Mitch Spad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, hay muchísimos temas, pero hoy hemos escogido el de seguros para hablar en este segmento. Mitch, muchos pacientes llegan a mi oficina y no saben qué seguro tienen, no saben lo que es el BI, el PIP, el Uninsured Motorist, no entienden lo que son. Así que vamos a empezar con el PIP. ¿Qué es eso? El PIP es una cobertura que el estado de Florida requiere que todos que tengan licencia y que conducen vehículos en las calles del estado necesitan tener para ellos mismos. Porque ese seguro lo cubre a uno, no importa si uno tiene la culpa por un accidente automovilístico o si la otra persona tiene la culpa. Lo cubre a uno y usualmente lo que requiere el estado de Florida es el nivel de $10,000. ¿Es el mismo del no fault? ¿PIP y no fault viene a ser lo mismo o cuál sería la diferencia? Es lo mismo, esas palabras son intercambiadas y es la misma cobertura, es PIP y no fault. ¿Y el BI? ¿Qué es el BI?
El BI es un seguro que uno compra por lo de aquello que uno tiene la culpa. Y estamos involucrados, por ejemplo, usted y yo en un accidente. Es mi culpa. Usted algún día me va a demandar. Yo tengo cobertura por ese seguro que me puede ayudar en encontrar un abogado y también me puede ayudar para pagar los daños que sufriste. ¿Y qué pasa cuando esa otra persona no tiene un seguro por A, B o C circunstancia? Porque no tiene licencia, porque no pagó el seguro a tiempo. Bueno, hay otro tipo de cobertura que uno puede comprar para proteger su familia y protegerse mismo. Eso se llama UM, y significa Uninsured Motorist. Y eso se puede hablar con su agente de seguro y tiene que pedirle que le vendan UM. Ellos, por la ley de Florida, tienen que ofrecerle UM. El nivel de UM uno puede elegirlo ya hablando con su agente, pero es una cobertura muy importante porque hay mucha gente, desafortunadamente, que están conduciendo vehículos aquí en las calles de Florida que no tienen seguro. Y si ellos, por ejemplo, corren un semáforo rojo y se estrellan con usted y no tienen seguro, el UM lo protege a usted y a su familia. Y si yo tengo un accidente, no soy culpable, pero el otro tiene seguro, ¿es posible que tenga un caso legal? Depende de los detalles, pero si el otro tipo tiene seguro, hay que averiguar qué tipo de seguro tiene. Por eso es importante que la gente, si no tiene abogado, visite al sitio en el internet que es el Florida Bar, que ahí hay una lista de todos los abogados que hacen el tipo de trabajo que yo hago también. El sitio es flabar.org, flabar.org. Si no quieren hacer eso, pues me pueden llamar a mí por gratis. Mi número es 813-222-2222. Como abogados, ¿ustedes cuál es el caso más común que encuentran en esos errores en las pólizas de seguro? Que la gente pensó que le salía más baratico, entonces no escogió todas las letras como UM o demás. Eso sí ocurre bastante. Desafortunadamente, cuando uno habla con su agente, debería estar seguro cuáles coberturas le están vendiendo. El UM se lo tienen que ofrecer. La ley de Florida también dice que el UM se lo tienen que ofrecer a usted. Si no se lo ofrecen, hay problemas y en ese momento hay que buscar a un abogado para que tenga la cobertura necesaria. También hay casos donde hay la malpráctica de los agentes de seguro porque no ofrecieron, por ejemplo, a UM o no le explicaron qué coberturas tenía una persona. Como dijo el doctor Mañé, lo que sucede, vienen varias personas a la clínica de él, por ejemplo, y no saben, no tienen ni la menor idea qué tipo tiene. La información es valiosísima y es lo que marca la diferencia. Muchas gracias al abogado Mitch Spat y muchas gracias a ustedes. Este segmento legal con respuestas a todas esas inquietudes antes de necesitar. Así que continuamos hablando claro. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos hablando claro y este es nuestro segmento preferido porque tenemos historias de éxito. Excelente. Y hoy nos acompaña Carmen Marconi Carazo, sargento, debo decir, porque esta mujer es espectacular. ¿Cómo fue la llegada? ¿Por dónde comenzamos con ella? A ver. Bueno, llegaste de Panamá a Brooklyn, ¿no? A Brooklyn. Difícil, duro. Sí, Brooklyn es difícil, pero para mí, como yo estaba tan joven y habían gente que eran latinos, no fue tan duro en Brooklyn. Y después ahí al ejército. Al ejército. Sargento. Sí, señor. Pero quería ser modelo. Cuenta ahí cómo fue la cosa. Bueno, sí, al principio yo quería ser modelo y estaba en eso haciendo shows y todo, pero yo vi a alguien en el subway de Nueva York que tenía un uniforme y eso me interesó y yo quería también ponerme el uniforme también, así que yo averigüé de la Armada y me eché y me metí en la Armada. En el ejército 24 años. El ejército, sí, señora, ejército. Pero a los 20 y pico pasa algo en la vida de Carmen. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Sí, yo tenía como 27 años y mi esposo falleció y yo tenía 3 hijas y tenía que empezar de nada, pues, porque ahora me quedé soltera, mi esposo no estaba y tenía que hacer lo que tenía que hacer para cuidar a mis hijas.
Y ahí me gustaría saltar el tiempo y llegar a lo que haces hoy, porque ese comenzar de ceros y perderlo todo te llevó a ser una experta financiera. ¿Qué estás haciendo en este momento por las mujeres? Bueno, sí, soy financiera, pero lo que me motivó, así se dice, fue que cuando mi esposo falleció, yo recibí un cheque de seguro, no muy grande, pero yo cogí ese cheque y lo boté. Lo boté porque compré cosas que quería. Y sabiendo lo que sé ahora, sé que si yo hubiera cogido ese mismo cheque y lo hubiera invertido en mutual funds o algo de finanzas, yo hoy tuviera millones de dólares. Y ese error lo comete tanta gente. Casi la mayoría de gente que yo conozco, sea mujer o hombre, cometen ese error. Pero mi pasión es con las mujeres, porque yo fui una mujer que me quedé sola con mis 3 hijas y tenía que hacerlo, bueno, ¿cómo que se dice? Pelear para tener luchar día a día. Exacto. Y muchos hombres y mujeres en los latinos. Es que la mayoría de la gente no entienden finanzas. No entienden cómo organizar sus finanzas. Saben de lo que saben, pero no saben de eso. Y de eso yo soy experta. Yo sé de periodismo, tú sabes. Hoy día todo el mundo necesita ese consejo, porque todo el mundo está fatal. Exacto. Y hacemos tantos errores que no son necesarios, que ahora mi pasión es educar a la gente, especialmente a las mujeres. Carmen, 2 cosas que le puedas decir hoy a la mujer que nos está viendo, incluso a los hombres, que deban tomar ya acción en su parte financiera. Bueno, lo primero que yo digo es que no importa qué tiene que pagar, cuánto hace, cuánto gana. Siempre lo primero que se hace es se paga uno mismo. Ahorrar. Así que tiene que ahorrar. Si tienes $1, coge 10 centavos y lo ahorra. Eso es algo que todo el mundo debe de saber, debe de hacer, debe de educar a su familia y a sus hijos. Y si hacen eso, en años que vienen van a tener mucho dinero al lado. Y es algo que se acostumbran a hacer y no se quedan ahí en esa pelea para estar pagando esto y pagando lo otro, porque están ahorrando algo todo el tiempo. Esa es la primera cosa que yo digo. Y la segunda es que si pueden, después que ahorran ese dinero, busquen a alguien como yo. para no cometer los mismos errores. Exacto, para que no cometan esos errores y para que lo ayuden, para que empiecen a hacer un foundation para sus finanzas en el futuro. Una historia espectacular de éxito, una lección para mujeres y hombres, así que Carmen Carazo, muchísimas gracias. Carmen Marconi Carazo después volvió a encontrar el amor, tuvo otra hija, una mujer de éxito que comparte su historia y todos esos consejos con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos hablando claro, un segmento que me encanta, el segmento de salud, porque hoy en día es bien importante que nos sintamos mejor, que tengamos energía y que podamos alcanzar todas esas metas que queremos en la vida, ¿no? Sí. Y hoy vamos a hablar sobre la diabetes. La diabetes afecta 25 millones de habitantes en los Estados Unidos. 8% de los norteamericanos y 11% de los hispanos. Los síntomas de diabetes son sed excesivo, orinar muy frecuentemente, dolor de cabeza, mareos, náusea. Así que hoy tenemos a Oscar aquí con nosotros que nos va a contar sobre sus síntomas y qué él sintió. Mis síntomas han sido siempre dolor de cabeza, mareos y mucha orina. Pero alrededor de eso yo llegué al médico. Él me recetó insulina y entonces yo frecuentemente visitaba aquí al doctor Mañé y yo le conté a él de la insulina y él me dijo que eso era malo para el organismo. Entonces él me habló de unos productos, él me los facilitó y yo los he tomado y con eso pues yo gradué mi diabetes y la mantengo normal
y mi cambio de vida ha sido fabuloso. Y hoy en día no te estás inyectando insulina. No me inyecto insulina, sí. El azúcar está bien. Normal, sí, normal lo mantengo. Y tenemos que tener el azúcar controlado. Eso es clave, es lo más importante. Porque si no, la diabetes te afecta a los riñones, los ojos, el corazón, las piernas. Todo, en realidad. Y además nosotros los latinos tenemos una responsabilidad, o quizás no nos damos cuenta, porque nuestra comida está llena de harinas, es rico, un pataconcito, una yuquita, ¿no? Pero Sí. es más peligroso. ¿Tuviste que hacer cambios en tu dieta también para llegar a esos niveles que estás hoy? Los cambios han sido los batidos. Los batidos, lo que pasa es que uno debe comer 5 veces al día. Y en este caso le damos 2 batidos. Con esos 2 batidos, ahora solamente tiene que comer 3 veces o controlarlo 3 veces. Y los carbohidratos, la yuca, los plátanos, las tortillas, debe de controlarse como Oscar está haciendo. No, Oscar. Así mismo es. ¿Y esos batidos qué contienen? ¿Reemplazan la comida y le dan los nutrientes que necesita? Si tiene los carbohidratos, la proteína, la grasa perfecta. Entonces, eso es una cosa. Otro es la insulina. A veces las células no leen la insulina bien. Hay una resistencia de los receptores de insulina. Entonces, ese batido ayuda a nivelar el cuerpo para que las células puedan recibir la insulina y entonces se le baja el azúcar. Oscar, ¿te sientes mucho mejor ahora? ¿Cómo es tu vida en este momento? ¿Ya sabemos que estás en progreso o vas a tener más cambios de aquí adelante? Sí, mucho mejor, no me da mareos. Los dolores de cabeza se desaparecieron y me checó constantemente el azúcar y la mantengo exacta. Y eso es importante, es lo que debemos hacer. Caso de diabetes es uno, pero hay otras enfermedades que también presentan esos síntomas porque nuestro cuerpo está hablando permanentemente, ¿no? Y también muchas veces las infecciones, si te da infecciones muy crónicos, te da infección, toma antibióticos, vuelve la infección otra vez, muchas veces eso es que uno tiene diabetes y no lo sabe. Oscar, te deseamos lo mejor, sigue adelante porque es día a día, no es fácil, pero es tomar conciencia de que solo nosotros podemos hacer esos cambios que van a llevarnos a tener un estilo de vida mucho mejor. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por esa medicina alternativa y a ustedes, sigan con nosotros. Este es el segmento de salud en Hablando Claro. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos hablando claro. 1 en 88 muchachos tienen autismo. 1 en 54 varones tienen autismo. Esas cifras aumentan día a día, Nelson, tú lo sabes por tu experiencia. Y nos acompaña Dina Rivera, a quien el autismo tocó muy cerca en su corazón. Cuéntanos por qué empezaste a interesarte en el tema. Tengo un hijo que se llama Anthony, tiene 13 años y salió con autismo cuando tenía como 1 año. Eso hace como unos 10. Sí, fue 10 años, casi 11 años y no había ninguna información, ayuda, ni por el internet para buscar y para aprender cómo se puede criar un niño que tiene autismo. Y eso lo vemos mucho. Hay gente que está ávida de información, respuestas, quieren una luz, ¿no? Y déjame decir eso, que antes, hace 20 años, eran 1 en 10,000 hijos que tenían autismo y ahora son 1 en 88. Así que hace 10 años no había ayuda. Y tú tomaste acción. Tú dijiste, no encuentro las respuestas, pero algo hay que hacer. ¿Qué hiciste? Empecé a buscar, aprender, a mirar, hablar con otros padres que tenían niños con autismo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos buscando? Necesitamos ayuda. Vamos a hacerlos juntos nosotros. Porque quizás a veces, y tú lo sabes, que cuando un niño es diagnosticado con otro tipo de enfermedad, un cáncer, les guían, les dan pasos a seguir, pero acá se sienten un poco solos. Sí, el caso de autismo, te dan el diagnóstico y no te ayudan. Te dicen, tu hijo tiene autismo, ¿verdad? Sí. Y ya. ¿Y qué haces? ¿Hago terapia? ¿Voy a un médico? ¿Voy a un neurólogo? ¿Qué hago? No te dicen bien. Y Dina, formaste una fundación. Háblanos de Warriors for Autism. Bueno, hacemos varias cosas. Ajá. Hacemos juegos de noche para los niños.
grupos para los padres que pueden ir a hablar con otras personas, en la misma situación. con doctores, con profesionales que saben cómo ayudarle a nosotros. A mí me llamó la atención mucho algo. Ustedes dos estaban hablando antes de prender la cámara y era que a veces la parte social es como afecta mucho a la familia porque de pronto el niño se tira al piso, tiene una rabieta. ¿Cómo es eso? ¿Ahí eso fue parte de lo que te llevó a hacer esa organización? Sí, yo conocí a padres que no han salido de la casa hace 3 años. Increíble. Porque la gente le miran, raro, o le digan cosas como, ay, ¿qué te pasa al niño? O, no es muy... La gente no es muy no fácil entienden. a salir. Los niños tienen tanto que le molestan. Imagínate, no pueden salir a un restaurante, al cine, a la escuela, a la iglesia. No pueden salir, no tienen vida. El hijo y los padres. La luz, el sonido les molesta. Están como trancados en la casa. ¿Qué ha cambiado gracias a Warriors for Autism? Tú has cambiado parte de eso con estos eventos. ¿Cómo se siente tu hijo, por ejemplo, tú como mamá, hoy en día, gracias a esta organización? Él se encanta ir a jugar con los niños y cómo se levanta con esa alegría en el corazón. Que mami, vamos a jugar con mis amigos hoy, vamos a salir, vamos a hacer eso, vamos a hacer un camino de autismo hoy con toda la gente. Y como está como nuevo otra vez. Y tú le estás abriendo la posibilidad a tantas familias que nos están viendo, que sepan los hispanos que existe la organización. Absolutamente. ¿Cómo podemos ayudarte? Bueno, necesitan ayuda. Mucha ayuda. Sí, dinero, voluntarios, porque tiempo. una organización muy pequeña como nosotros, pero estamos haciendo mucho para la gente aquí en Tampa Bay. Tenemos un campamento de familias, de familia este verano que puede ir, llevar en el verano cuando no hay escuela, no hay alguien que te atienda al niño, puede ir al campamento. Pueden jugar, pueden nadar, pueden montarse en caballo todos los días, aprenden cómo cuidar a los animales, le dan comida, lo lavan. Es muy, muy especial. Actividades tan simples y tan normales que para como una dice, familia... sensory friendly para los niños que le encantan. Las emociones y que puedan expresarlo. Te agradecemos, Dina, estar aquí con nosotros y son esas actividades tan normales que para una familia con un hijo con autismo pueden ser complicadas. Así que toda la información la tienen en pantalla, pueden ayudar y si ustedes tienen el caso en casa, tienen ayuda también. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Y continuamos hablando, claro, ahora nuestro segmento legal, así que tenemos invitados a los expertos. Hoy nos acompaña el abogado Mitch Spat. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias, es un gran placer. Así que vamos al grano a hablar del tema de accidentes aquí en nuestros condados. Mitch, el condado de Hillsborough es número uno en toda la nación por fraude. ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando? Bueno, han habido clínicas que le han pagado a la gente después de estar en un accidente, que vengan a la clínica a tratar con ellos. Han elegido a otras personas ahí en la comunidad para ir a buscar a gente y mandarlos a la clínica. Y en el más extremo también han hecho ellos mismos accidentes que de veras no son accidentes. Esas tres cosas han contribuido bastante que el gobierno se ha puesto el ojo en nuestro condado al tema de fraude. Y por eso también afectan los casos legítimos. Desafortunadamente, ahora las compañías de seguro también incluso tienen el gran ojo puesto en este condado y cada vez que uno está involucrado en un accidente y busca tratamiento, ahora ya hay otro ojo viendo, aparte del gobierno, también el ojo del seguro, y hay problemas a veces que uno pueda, el seguro que ha comprado, y uno puede reclamar ese seguro porque lo ve que es fraude de primero, y después uno tiene que convencer a la compañía de seguro que no es fraude. Y el fraude no solo es allá, compañías de seguro, oficinas de abogados. ¿Qué pasa con la persona que tiene el accidente? También debe estar consciente que él o ella están cometiendo un delito si se involucran en ese tipo de casos. Definitivamente sí. Uno tiene varios ejemplos en el periódico que hay gente que se ha metido preso, lo han metido preso
por estar metido en esa situación. Lo que uno debe hacer simplemente es, si está involucrado en un accidente, es buscar a un doctor que especializa en las heridas y las lesiones de automóviles y accidentes. Por dos cosas. Número uno, típicamente uno se daña la nuca, la espalda, los huesos y los músculos en un accidente automovilístico. Pero yendo a un doctor de cabecera o familiar, son buenos doctores, pero ellos no tienen la experiencia necesaria para documentar lo que ha sucedido y de ahí se puede pagar los casos y el tratamiento de la compañía de seguro. Porque ahora, como hay grandes ojos en nuestro condado, todo tiene que ser al pie de la letra, la documentación y todo lo que ha sucedido. Y por eso hay que buscar a doctores, por ejemplo, quiroprácticos, cuarto de emergencia o clínicas que especializan en ese tipo de accidentes. Esos pasos son muy, muy importantes. Entonces, uno debe seleccionar un médico que sabe tratar accidentes. No alguien que no sabe eso porque no te ayuda. Al fin cambia el valor del caso, ¿no? Uno también corre el riesgo, eso sí es cierto, que uno pierde el seguro así completamente, porque la documentación en estos días, en esta época, por todo el fraude que ha sucedido, es lo más importante. Está ahí al mismo nivel de elegir o escoger el propio doctor para tratar, por ejemplo, la columna o los huesos o los músculos, es cierto. Abogado, muchísimas gracias y lo vamos a tener invitado en otro de nuestros programas porque hay muchísimo tema por hablar. Muchas gracias. A ustedes, este es el segmento legal y continúen con nosotros hablando claro. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Ok, esta es la final. Scene 7, take 12. 12. Ay, Dios mío. Hemos llegado al final de este programa, amigos, hablando claro. Y me alegro que ya terminamos. Ay, cada día va a ser más fácil, doctor. ¿Y me ayudas? Sí, lo voy a ayudar a él y ustedes nos van a ayudar a nosotros porque necesitamos su sintonía todos los sábados a las 11. Gracias al Hotel DoubleTree West Shore por permitirnos usar sus instalaciones para la grabación de este primer programa. Y gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros en este bello programa. Y a ustedes, cuéntenle a sus amigos y a sus familiares, escríbanos, díganos las sugerencias. Aquí estaremos todas las semanas hablando claro. ¡Feliz sábado! Continuamos hablando claro. Is that right? Okay. No, because you went like... Hola, soy Pilar Ortiz y estamos en Hablando Claro. ¿Y quién eres tú? Claro. Otra vez.